Hola. Hoy vamos a seguir viendo los grupos y vamos a empezar con los metazoos. Vamos a ver desde sus orígenes y vamos a ver los primeros grupos de metazoos. Colectivamente denominamos metazoos a los animales que son pluricelulares, o sea que están formados por muchas células. Muchos investigadores conciben formas transicionales entre los protozoos y los más sencillos. Según lo que aparece en el registro fósil, los primeros metazoos que aparecen en rocas datan de unos 700 millones de años. Ahora, ¿cómo surgieron estos primeros metazoos? Se han postulado dos hipótesis. La primera de ellas es una hipótesis que llamamos colonial, que es debida a Ernst Haeckel, que fue enunciada en 1874, y también existe una hipótesis sincicial más moderna, que es de Huxley, que la publica en 1953, y es apoyada por Hanson años más tarde, en 1977. La hipótesis que decíamos colonial es la hipótesis entonces que surge con Haeckel en 1874 y que dice que los metazoos derivaron de un antecesor que se había organizado como una colonia de células flageladas, como si fuera una esfera, una pelota hueca, cuyas células individuales se fueron especializando en distintas funciones vitales como la reproducción, las células nerviosas, las células somáticas. Sería entonces de forma radiada y recordaría a un estado embrionario que sería la blástula y por ello a ese antecesor lo llamó blastea. Esa blastea posteriormente se invaginó y formó lo que llamó gastrea, es decir, una estructura, un animal con dos capas y un orificio al exterior que recuerda un blastoporo. Sería entonces el precursor de los nidarios, que es el grupo que incluye a las medusas, a los corales. Por otra parte, decíamos que hay otra hipótesis, que es la hipótesis sincicial de Huxley y luego apoyada por Hanson, que consideran que los metazoos surgieron de un antecesor compartido con ciliados unicelulares. Recuerdan que los ciliados los vimos en el teórico anterior, que estaban formados por una única célula. El antecesor común, digamos, adquirió múltiples núcleos dentro de una membrana celular que era única, que luego se compartimentó y consiguió su condición pluricelular. Es decir, hablamos en biología de un sincicio justamente por un conjunto de núcleos que están encerrados y comparten un citoplasma común. Ese estado, entonces, evolutivamente hablando, se habría compartimentado y de allí consigue la condición pluricelular. También está aceptado que la forma corporal del antecesor se parecería a la de los modernos ciliados y por ello tenderían también a una simetría bilateral. Este antecesor sería bentónico, o sea que estaría en relación con el fondo, con una boca dirigida hacia el sustrato, y esto también implica que esos antecesores primigenios recordarían a los platelmintos. Esta hipótesis, si bien es apoyada por muchos autores, es bastante controversial porque, entre otras cuestiones, implica que la simetría radial derivaría de una simetría bilateral. Y eso realmente está en discusión y aún hoy no está del todo aseverado. Vamos a pasar entonces al reino Animalia en sí. Recuerden que en el teórico anterior hablábamos del reino Protozoa. Ahora vamos a hablar del reino Animalia, que incluye a metazoos, que son
sinónimo de hablar de animales pluricelulares, o sea, formados por muchas células. Y a estos metazoos, a grandes rasgos, los vamos a dividir en 3 grandes grupos, algunos con muy pocos representantes, pero bueno, evolutivamente hablando, filogenéticamente hablando, son también importantes. Por un lado, vamos a tener al grupo muy pequeño de los mesozoa. Vamos a luego tener otro grupo que son los parazoa, que incluyen a los placozoa y a los porífera. Y a un tercer gran grupo que son los eumetazoa, o verdaderos metazoos, que incluyen al resto de los fila, que vamos a ver a lo largo del año. Vamos a empezar entonces hablando por este pequeño grupo, que se llaman mesozoos, que son animales muy pequeños, de apenas medio milímetro a 7 milímetros de longitud, y que fueron hallados por primera vez siendo parásitos de moluscos, de poliquetos, que son gusanos marinos, y de nemertinos. Básicamente, estos mesozoos están formados por 2 capas celulares, pero que no son homólogas de las capas celulares de organismos diblásticos. Entre ambas capas existe entonces un espacio que está lleno de fluidos, el organismo entonces se desplaza, busca el alimento, secreta enzimas y luego absorbe esos productos. Respecto a sus afinidades con otros grupos, las pruebas moleculares, o sea, pruebas con técnicas moleculares, no son contundentes, pero muchos investigadores los asocian cercanos a los platelmintos. Otro grupo muy raro, que está formado apenas por unas pocas especies, entre ellas vemos acá a Trichoplax adherens, que es la especie típica de los placozoa. Son formas también marinas muy pequeñas, de 2 a 3 milímetros de máximo. Son asimétricas, o sea que no tienen una verdadera simetría, no llevan un patrón espacial, y presentan un epitelio dorsal con unas células de revestimiento y esferas brillantes, que se ven en la fotografía de la derecha. También presentan un epitelio ventral con células cilíndricas ciliadas y células glandulares, y entre ambas capas también un fluido. Secreta enzimas sobre el alimento y lo digiere, y aunque algunos investigadores lo consideran diblásticos, también pasa que no son evidencias contundentes. No se tiene evidencia de la presencia de tejidos, o sea que serían agrupaciones celulares. Algunos investigadores los emparentan con los cnidarios, pero también esa filiación es muy dudosa. Pasamos ahora al grupo que nos vamos a desarrollar hoy, del cual tenemos mucha más información, que son los porífera. Los porífera son un gran grupo de animales que vamos a encontrar en aguas marinas fundamentalmente, pero también con representantes en las aguas continentales, en las aguas dulces, y son un grupo muy antiguo. Este grupo aparece en el registro fósil desde el Cámbrico. Son generalmente asimétricos o eventualmente tienen una simetría radial, pero generalmente no presentan una simetría, o sea que tienen formas variadas. Son bentónicos, es decir, que viven asociados a los fondos y fijos a los fondos, son sésiles, y se han descrito unas 8.300 especies marinas y unas 150 especies de agua dulce. Vamos a ver los caracteres generales que comparten los integrantes de este grupo de los porífera, que le llamamos así justamente porífera por tener
el cuerpo completamente perforado, atravesado por poros, que sirven entonces para dejar pasar el agua. Ahora vamos a ver cómo desarrolla esa función. Lo primero que vamos a decir es que presentan un nivel de organización celular dependiente, lo que implica entonces que los procesos vitales ocurren a nivel celular. ¿Por qué? Porque el nivel celular dependiente implica que aún no forman verdaderos tejidos, o sea, la organización celular no llega a formar tejidos verdaderos, o sea, son agrupaciones celulares donde a nivel celular se van a realizar distintas funciones, pero aún no forman tejidos. Presentan entonces, dijimos, simetría radial o asimétricos, fundamentalmente asimétricos, y el sostén esqueletario de esa masa de células es una trama esquelética que puede ser fibrosa, puede ser rígida, puede ser fibrosa y rígida al mismo tiempo. Y ese sostén esqueletario tan particular que presentan las esponjas está dado por las espículas. Esas espículas son estructuras que pueden ser de distinta naturaleza química y esa naturaleza química también tiene valor sistemático. Básicamente, las espículas pueden ser calcáreas, o sea, de carbonato de calcio, o silíceas. Y de acuerdo entonces a la composición química de esas espículas, vamos a poder agruparlos en distintas clases, ¿sí? La parte fibrosa de ese esqueleto está compuesto por una proteína que se llama espongina, que es una forma de colágeno, que la vamos a encontrar también presente en muchas especies. Justamente como decimos que no forman tejidos verdaderos, vamos a diferenciar distintos tipos celulares, ¿sí? Vamos a ver que hay pinacocitos, que son células de revestimiento que están por fuera, coanocitos, que son células flageladas que se encuentran internas, provistas de un collar y de un flagelo, y los arqueocitos, que los vamos a encontrar en el mesohile, es decir, en la zona que encontramos entre la parte externa, formada por pinacocitos, y la interna, formada por coanocitos, encontramos lo que llama el mesohile, con células totipotentes, es decir, con potencialidad para dar distintos tipos celulares, que se encuentran en el mesohile. Dado la condición y el nivel de organización que tienen las esponjas, hay funciones que se realizan directamente por difusión, como son el intercambio gaseoso y la excreción, aunque podemos señalar que en algunas esponjas de agua dulce vamos a encontrar vacuolas contráctiles, que si recuerdan, las vimos en el teórico anterior, en protozoos, que era una forma de osmorregulación, o sea, de eliminar excesos de agua, y estaba presente cuando veíamos en el teórico anterior en protozoos de agua dulce, o sea, en más cantidad, y aquí lo vemos también entonces en células pertenecientes a poríferos de agua dulce. La función de reproducción la vamos a encontrar con dos tipos de reproducción. Una reproducción asexual, por gemación, que puede ser externa o interna, y van a reproducirse sexualmente por formación de gametas a partir de los coanocitos. Tienen también un poder de regeneración, es decir, que las partes perdidas pueden ser nuevamente formadas, generadas y recuperadas. En esta diapositiva tenemos un corte de una esponja del tipo de las más sencillas, en donde vemos los distintos tipos celulares y la forma general que tiene el cuerpo de las esponjas. Las esponjas o los poríferos en general, hablamos de
un cuerpo que actúa básicamente como un filtro. Decíamos que está el cuerpo completamente perforado por poros, que son células en realidad que presentan, forman estos poros, que se denominan ostíolos. Vemos que dentro de los tipos celulares destacamos a los pinacocitos, que son estas células planas con núcleo central, que forman entonces lo que llamamos un pinacodermo. Sería entonces la capa más externa de células, ¿sí?, que se encuentra por fuera. Y en el interior de la esponja vamos a encontrar un tipo celular característico, que son los coanocitos, que forman entonces el coanodermo, donde el alimento es capturado por el collar gelatinoso característico del coanocito. Este collar presenta microvellosidades que se utilizan como una forma de alimentación suspensívora. Los coanocitos además son característicos por el flagelo que poseen, que les ayuda a batir el agua y a lograr que avance, y toman entonces el alimento, las partículas que vienen con el alimento, y también el agua, con esa agua ingresa oxígeno, que es la forma entonces de respiración por difusión. Y el agua entonces circula desde el exterior, entra, cae en este espacio mayor que se llama atrio o espongiocel, y luego es eyectada por un orificio único mayor que se denomina ósculo. Decíamos entonces, con el agua que ingresa a la esponja ocurre una alimentación de tipo suspensívora por fagocitosis, que es el mismo mecanismo que veíamos en protozoos, o por pinocitosis si el ingreso es de partículas de agua o gotas de agua. Esta cantidad de agua enorme que filtra por día llega hasta los 1500 litros y a su vez tiene un mecanismo de eyección del chorro de agua con fuerza para evitar el refiltrado del agua de donde ya sacó los nutrientes. Además de la capa de pinacocitos externa y de coanocitos interna, o pinacodermo y coanodermo, vamos a encontrar también entre ambas capas lo que llamamos mesohile. En ese mesohile se encuentran las espículas, es decir, los distintos tipos de estructuras esqueletarias con distintas formas, que decíamos tienen valor sistemático, y además de las espículas vamos a encontrar amebocitos, es decir, células totipotentes, o sea, con potencialidad para dar los distintos tipos celulares. Algunas de ellas son las formadoras justamente de las espículas y se ubican entonces en ese mesohile. Vamos a ver ahora en un video cómo ocurre entonces este proceso de ingreso de agua y salida del agua a través del cuerpo de la esponja. En este video vamos a ver cómo distintos investigadores comprueban lo que estamos diciendo del recorrido del agua, coloreando una sustancia agua, pero con una tintura inocua, sacando, digamos, con una jeringa esa agua coloreada en las cercanías de la esponja, y vamos a ver ahora cómo es el recorrido entonces del agua desde fuera de la esponja y cómo sale por el ósculo. Ahí está
inyectando por fuera el agua coloreada. Y ahí está saliendo por la abertura mayor, que es el ósculo. Ahí se nota claramente cómo es el recorrido que lleva el agua. Ostíolos, espongiocel, ósculo. Como decíamos, entonces, los grandes responsables de la alimentación son estas células bien típicas de los poríferos, que son los coanocitos. Entonces la digestión, el tipo de digestión que vamos a encontrar en el grupo es intracelular, o sea, va a ocurrir en el interior de la célula. Se alimentan entonces de partículas suspendidas que ingresan con el agua y veíamos entonces en este esquema de la derecha el flagelo, el collar, que atrapa entonces esas partículas de alimento con mucus, el proceso de fagocitosis y a derecha, digamos, estarían los amebocitos, que los vamos a encontrar ya en el mesoile. Vemos en esta diapositiva los distintos tipos de espículas que pueden aparecer en los distintos grupos. Fíjense que son formas muy variadas. Los que vemos a la izquierda y arriba son espículas de tipo calcárea, con formas que van desde la que se denominan monoaxonas, como las que vemos en el número 1, que son como escarbadientes o agujas. Luego formas que son más con 3 radios o más radios y que se va complejizando. Algunas son como las silíceas de abajo, con formas más vale esféricas y puntiagudas. Y en las fotos de la derecha son estas mismas espículas vistas con microscopía electrónica de barrido, o sea, para verlas con más detalle. Estas espículas, decíamos entonces, que forman parte del sostén esqueletario de la esponja y que tienen valor sistemático, o sea, tienen valor a la hora de identificar y agruparlos en distintas clases. Dentro de las distintas esponjas, vamos a ver que hay distintos grados de complejidad de las esponjas. Estos se denominan tipos estructurales y están definidos básicamente por la ubicación de los coanocitos. Las esponjas más sencillas, que son las que vemos en primer término, son las llamadas esponjas asconoides o esponjas de tipo ascon. En ellas, la capa de coanocitos se encuentra tapizando el espongiocel. Generalmente estas esponjas tienen forma como de tubo y solo aprovechan el agua adyacente a los coanocitos. Un ejemplo lo vamos a ver en la próxima diapositiva de estas esponjas de tipo asconoide. Las esponjas un poco más complejas se denominan siconoides o esponjas tipo sicón, en donde los coanocitos los encontramos dentro de canales. El cuerpo entonces se halla más plegado, aumenta la pared, o sea, el grosor de la pared y la cantidad de coanocitos. Por lo tanto, al replegarse sobre sí mismo, la superficie de absorción, porque es donde está presente los coanocitos, es mayor y son más eficientes entonces a la hora de obtención del alimento y del oxígeno. El agua tiene que hacer un recorrido más tortuoso para pasar por el interior de la esponja y entonces hablamos de un camino que incluye la entrada por los ostíolos, después el ingreso a esos canales a través de un orificio que se llama prosópilo,
pasan a canales denominados radiales, sale el agua por un orificio denominado apópilo, cae en el espongiocel y finalmente sale por el ósculo. Estas serían entonces las esponjas de tipo sicón. Y las esponjas más complejas son las llamadas leuconoides o de tipo leucon, donde aún está más replegado, la pared del cuerpo se hace más gruesa, el espongiocel se reduce y se forman verdaderas cámaras o canastas de coanocitos, por lo que la superficie flagelada, o sea, la superficie que otorga la capa de coanocitos es mayor, hay una mayor superficie flagelada por volumen y es mucho más compleja, o sea, el agua entra por un canal inhalante, llega a la cámara de coanocitos, sale por canales exhalantes y finalmente ingresa al espongiocel para salir al ósculo. Fíjense que entonces ascon, sicon y leucon son tipos estructurales de complejidad que van desde las más sencillas a las más complejas con un progresivo aumento de la capa del grosor, digamos, del mesohile, pero una disminución del espongiocel. Y el aumento progresivo de la superficie útil o eficiente para la toma del alimento y del oxígeno. En esta primera foto vemos a Leucosolenia, que es un porífero tipo ascon. En esta foto vemos a un porífero tipo sicon, que es la especie es Sicon ciliatum. Y en esta vemos a Leuconia, que es un porífero tipo leucon. Obviamente, para poder distinguir cuáles son ascon, sicon y leucon, debemos hacer cortes, que serán cortes histológicos que se verán bajo lupa o microscopio, y de allí se podrá ver la estructura interna. Externamente es imposible, son indistinguibles. Simplemente las ascon podemos muchas veces inferir que lo son porque en su mayoría tienen esa forma de tubo. Vamos a ver ahora cómo se reproducen las esponjas. El primer tipo de reproducción que vamos a ver es el tipo de reproducción sexual, que es por formación de gametas, es decir, formación de óvulos o gameta femenina y de espermatozoides o gametas masculinas a partir de los coanocitos. Son monoicas. Monoicas quiere decir que son hermafroditas, o sea, son capaces de generar gametas femeninas o gametas masculinas en el mismo individuo. Y los espermatozoides y los óvulos, entonces decíamos, se forman a partir de coanocitos. En otras especies, los óvulos derivan de arqueocitos, o sea, de células que están en el mesohile. Entonces, los espermatozoides de una esponja ingresan con el agua a otra esponja. Los coanocitos los transportan a esos espermatozoides y los llevan hasta el mesohile. Se forma un cigoto y luego se genera una larva de vida libre, llamada parenquímula, que viaja en el plancton y de esa forma busca un lugar adecuado, un sustrato, y se asienta, es decir, se adhiere al sustrato. Fíjense entonces que estos animales, que son sésiles, que son bentónicos, o sea, que están en relación con el fondo y que no se pueden mover, necesariamente son suspensívoros porque de un modo pasivo reciben el alimento a través de las corrientes de agua, pero de algún modo tienen que dispersarse. Y justamente esa dispersión y esa colonización de sustratos nuevos es a través de la larva. La larva entonces es la forma de dispersarse y colonizar nuevos sustratos. Otro tipo de reproducción que vamos a encontrar en el grupo es el tipo de reproducción asexual por gemación interna, o sea, por la formación de yemas internas, o bien gemación externa. Este tipo de reproducción asexual suele darse en esponjas de agua dulce.
Esas esponjas de pronto viven en arroyos o en el fondo de lagunas que eventualmente pueden secarse. Entonces, al secarse, no habría forma de reproducción porque el animal moriría. Entonces, forman estas yemas que son de resistencia y que en el momento en que esa laguna o ese arroyo o ese río se deseca, se desintegra el cuerpo de la esponja y esas yemas quedan en un estado de vida latente en el fondo, en el lecho del río. Cuando las condiciones son benignas, son más favorables, vuelven las lluvias, vuelven las corrientes de agua, de cada una de esas yemas se desarrolla en una esponja entera. Fíjense en el esquema, esa bolita que ven señalada en la foto, cuyo ejemplar lo van a ver claramente en el aula porque tenemos uno que es justamente de esa especie. Si yo miro en detalle cómo es una gémula, vamos a ver que tiene una capa externa de espículas y una capa o un fluido interno con arqueocitos, es decir, con células totipotentes, que están revestidos por una membrana interna. De allí salen al exterior por un micrópilo, es decir, por un orificio, donde va a vertirse todos esos arqueocitos y van a ser capaces de formar una esponja nueva. Recuerden que el tipo de reproducción asexual no genera variabilidad genética, sino que la descendencia producto de ese tipo de reproducción son clones, son genéticamente idénticos al progenitor que les dio origen. Vamos a ver ahora la sistemática más grosera, más amplia. Allí entonces vamos a ver que, como habíamos dicho, en la sistemática del grupo tenemos la presencia de espículas de carbonato de calcio cristalino que poseen 1, 3 o 4 radios y son las llamadas calciespongias. El gran grupo de las esponjas que viven en grandes profundidades marinas son espículas silíceas de 6 radios, son las llamadas hexactinélidas o silicoespongias, justamente porque las espículas son de naturaleza silícea. También se llaman esponjas vítreas. Y el tercer gran grupo, que es el de las demospongias, que presentan espículas de fibra de espongina y o silíceas. Esos son los tres grandes grupos, las tres grandes clases dentro de los porífera. Vemos aquí entonces el árbol filogenético de los porífera, que incluyen a todo un grupo que comparte justamente la presencia de poros y canales internos por donde fluye el agua, y desde donde se ha separado en principio las esponjas calcáreas, justamente por la naturaleza carbonática de sus espículas, y por otra parte las que poseen espículas de naturaleza silícea. En el caso de las demospongias, con una red de espongina y espículas que no llegan a tener 6 rayos, y por el lado de las hexactinélidas, es decir, las esponjas vítreas, con espículas con 6 rayos. Los porífera han tenido una gran radiación adaptativa, con miles de especies que han colonizado el agua de mar y el agua dulce, y con una diversificación basada fundamentalmente en sus sistemas de corrientes de agua y sus grados de complejidad. Aparentemente, los estudios filogenéticos sugieren que las esponjas y los eumetazoos son grupos hermanos y se han diversificado los poríferos antes que se originaran los radiados. Para finalizar, vemos otras especies muy llamativas de esponjas marinas con distintas coloraciones que están muy abundantes, muchas veces también acompañando a otro grupo que es el que vamos a ver próximamente, que es el de los nidarios.